Un hombre, con las manos atadas, estaba a punto de ser colgado desde un puente en Alabama. Debajo de él, a 20 pies de altura, se deslizaban las aguas veloces de un río. Ese hombre, de 35 años aproximadamente, con la soga alrededor del cuello y frente del sargento que sería su verdugo, estaba esperando la señal de un capitán para ser colgado. Pero de pronto, bajó la mirada y contempló el agua del río que corría debajo. Ahora las aguas se movían más lentamente. Cerró los ojos para fijar sus últimos pensamientos en su esposa y en sus hijos. Pero la espera parecía eterna. Abrió los ojos y nuevamente vio el agua bajo sus pies. Si tan solo pudiera desatarme y lanzarme en el río, pensó, buceando, podría escapar de las balas de los soldados que me rodean y después internarme en el bosque y llegar a casa. Las líneas del enemigo aún no han llegado a mi pueblo y permanecería a salvo con mi familia. Todos estos pensamientos los recibía como fugaces destellos antes de ser ejecutado. Ahora bien, Peyton Farquhar era un hacendado rico que tenía esclavos y era político, como todos aquellos que tienen esclavos. Él quería alistarse para defender la causa del sur en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Una tarde, mientras él y su esposa estaban sentados en el parque, un jinete les pidió un vaso para beber. Peyton le preguntó sobre qué noticias traía del conflicto, y éste le respondió que los yanquis estaban por ganar terreno por medio de un puente que era transitado por un ferrocarril. Sonriendo, Peyton le dijo al jinete con uniforme gris cómo podía destruir el puente fácilmente para impedir el avance enemigo. El soldado reflexionó y, marchándose con agradecimiento por el vaso de agua, se retiró, pero se dio cuenta que Peyton sabía demasiado, y 1 hora después, entrada la noche, regresó por Peyton, pues el jinete no era otro más que un espía federal. Después de que el capitán le hizo al sargento la señal convenida para que retirara la plataforma con la cual los pies de Peyton se sostenían, éste perdió el sentido y fue como si perdiera la vida. Tenía el dolor de una fuerte presión en la garganta, seguido por una sensación de sofoco. Agudos, lacerantes alfilerazos irradiaban de su garganta y estremecían hasta la última fibra de su cuerpo y de sus extremidades. En cuanto a su cabeza, solo experimentaba una sensación de congestión, como si fuera a estallarle. Estas impresiones estaban desligadas del pensamiento. La parte intelectual de su ser ya se había desvanecido. Solo podía sentir, y sentir era el tormento. Tenía conciencia de que se estaba moviendo, rodeado por una nube luminosa, de la que era apenas el corazón incandescente, ya sin sustancia material, se balanceaba en inconcebibles arcos de oscilación, como un vasto péndulo. De pronto, la luz que lo rodeaba saltó disparada hacia arriba y sintió el chapoteo de una zumbadilla. Un estruendo brutal palpitaba en sus oídos y todo estaba frío y oscuro. Recuperó la facultad de pensar, comprendió que la soga se había cortado y él había caído al arroyo. Abrió los ojos en la negrura y vio sobre su cabeza un fulgor, pero cuán distante, cuán inaccesible. Después comenzó a crecer y a brillantarse y adivinó que ascendía a la superficie. El cuello le dolía terriblemente. El cerebro lo sentía como incendiado. El corazón, que hasta entonces había aleteado débilmente, le pareció que daba un gran salto y buscaba salírsele por la boca. Sus manos golpeaban vigorosamente el agua con rápidas brazadas verticales, obligándole a salir a la superficie. Sintió emerger su cabeza, el pecho se le expandió convulsivamente y con un supremo estremecimiento de dolor, sus pulmones aspiraron una gran bocanada de aire que expelió instantáneamente con un aullido. Estaba ahora en plena posesión de sus sentidos, más aún, los sentía sobrenaturalmente agudizados y vigilantes. Algo, dentro de la terrible perturbación de su sistema orgánico, se los había exaltado y refinado a tal punto que registraban cosas jamás percibidas anteriormente.
Sentía los rizos del agua, escuchaba separadamente el ruido que hacía cada uno de ellos al chocar contra su cara. Miró el bosque en la margen del arroyo, vio los árboles, las hojas, las nervaduras. Percibió los colores prismáticos de las gotas de rocío en millones de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que danzaban sobre los remansos de la corriente, el chasquido de alas de las libélulas. Oía con perfecta claridad todos esos sonidos. Había salido a la superficie y entonces vio los soldados sobre el puente, el capitán, el sargento, los 2 soldados rasos, sus verdugos. Cuán frías e inmisericordes, con qué entonación inexpresiva y tranquila, presagiando y afianzando la serenidad de los tiradores, cuán exactamente espaciadas cayeron aquellas crueles palabras. Atención, compañía, preparen armas, listos, apunten, fuego. Peyton Farquhar buceó. Se hundió todo lo que pudo. El agua aullaba en sus oídos con la voz del Niágara, y aún así escuchó el trueno opaco de la salva. Al salir jadeando a la superficie, comprendió que había estado mucho tiempo bajo el agua. La corriente lo había arrastrado en forma perceptible. Estaba cada vez más cerca de la salvación. Los soldados acababan de cargar nuevamente sus armas. Hicieron fuego de nuevo, mas sin puntería. El perseguido vio todo esto por sobre el hombro. Ahora nadaba vigorosamente a favor de la corriente. Su cerebro funcionaba con tanta energía como sus brazos y sus piernas. Sus pensamientos tenían la velocidad del relámpago. Ahora, el puente, los soldados, todo estaba ya lejano. No se alcanzaba a distinguir nada. Tras pocos segundos, volvió a tierra. Lloró de alegría, hundió los dedos en la arena, la derramó a puñados sobre su cabeza y la bendijo en alta voz. Era como el oro, como una lluvia de diamantes, rubíes, esmeraldas. Nada había más hermoso. Los árboles en la ribera parecían gigantescas plantas de jardín. Notó en ellos un orden definido. Aspiró la fragancia de sus flores. Entre los troncos brillaba una extraña luz rosada, y el viento arrancaba de sus ramas la música de las arpas eólicas. El recuerdo de su esposa y de sus hijos lo obligó a seguir. Por fin halló un camino y comprendió que iba en la dirección propicia. Era ancho y recto como una calle de ciudad. Sin embargo, parecía intransitado. Ni campos cultivados lo bordeaban, ni habitación alguna, ni el ladrido de un perro sugería la presencia humana. El césped de la intransitada alameda era como una alfombra blanda. Ya no sentía el camino bajo sus pies. Indudablemente, a pesar del sufrimiento, se ha quedado dormido mientras caminaba, porque ahora contemplaba otra escena. O quizá, simplemente, ha vuelto en sí después de un delirio. Se halla ante la reja de su propia casa. Todo está como lo dejó. Todo brilla espléndido bajo el sol matinal. Abre el portón, echa a andar por la amplia vereda blanca. Ve a su mujer, fresca, bella y dulce. Baja de la veranda a su encuentro. Al pie de la escalinata se queda esperando, con una sonrisa de inefable alegría, en una actitud de incomparable gracia y dignidad. ¡Cuán hermosa es! Él avanza con los brazos abiertos, y cuando va a abrazarla, siente un golpe demoledor en la nuca. Una enceguecedora luz blanca fulgura a su alrededor. Después, todo es oscuridad y silencio. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cadáver, con el cuello quebrado, se balanceaba suavemente entre los maderos del viejo puente de Hall Creek.